Hola a todos y todas, bienvenidos exploradores a una entrega más de su canal Dev Explora. Yo soy JL Martínez y hoy en los tips de programación veremos uno de los métodos más utilizados para la manipulación de array, como lo es el método reduce. El método reduce en JavaScript es una herramienta muy potente y además muy versátil. Es utilizada para transformar y manipular arrays. Esta función itera sobre cada uno de los elementos del array y acumula un único resultado basado en una función de devolución de llamada o callback proporcionada por el desarrollador. Vamos a sumergirnos en este método con algunos ejemplos para tenerlo y entenderlo más claro. Tal como hemos dicho anteriormente, el método reduce se aplica a arrays, por lo que si tuviéramos un array cualquiera, le aplicaríamos el método reduce utilizando la anotación del punto y su palabra reservada reduce. El método reduce admite varios parámetros. Y así, para verlo rápido, digamos que lo primero es una función de devolución, o más conocida como una función callback. Entonces, todo esto representa una función. Y esa función dentro puede tener algunos elementos. Uno, un acumulador. El acumulador, digamos que es el valor acumulado como resultado de las iteraciones que se van haciendo, eh, de- que dependen de la función que ejecutemos. Si no se ejecuta ninguna función, no hay ningún valor acumulado, pues el acumulador representa el primer valor del array. Luego tenemos el current value. Como el método reduce es una función que va recorriendo, va iterando sobre cada elemento uno por uno, pues current value representa en un momento dado el elemento que se está evaluando en ese momento dado. El índice representa también el índice de ese elemento en el momento dado. El array representa el array inicial y el initial value representa un valor que podemos asignar para que inicie el acumulador. Es decir, si no hacemos nada, si no ponemos ningún initial value, empieza desde cero, desde el primer elemento. O si no, podemos decirle que empieza a partir, yo que sé, del cuarto, del quinto, del sexto, el elemento que nos interese. Pero no os preocupéis por todo esto porque lo vamos a ver ahora, como siempre, con un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un array. Vamos a decir el array números y que este array está compuesto por los siguientes elementos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y así, no nos complicamos mucho. Entonces, hay muchísimas formas en las que podemos utilizar el método de reduce. Voy a enseñaros solo algunas de las más básicas. Por ejemplo, una de ellas, de la más utilizada, es sumar todos los elementos que tenemos en un array. Imaginemos como un array numérico, y queremos saber cuánto equivale la suma de todos los elementos. Pues ahí podemos utilizar el método reduce. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a crear una constante a la que llamaremos suma y le vamos a decir que va a ser igual. Entonces aquí aplicamos la sintaxis que vimos anteriormente. Nuestro array números, le aplicamos el método reduce. Y aquí dentro lo primero, como vimos anteriormente, es nuestra función callback. Entonces, lo haremos de la siguiente manera. Vamos a hacerlo una función tipo flecha, ¿no? Que ya sabemos cómo hacerlo. De la siguiente manera. Entonces aquí el primer elemento de nuestra función flecha va a ser el acumulador. Y lo vamos a llamar así mismo. Le podemos poner el nombre que queramos, pero ahora le vamos a llamar acumulador. ¿Vale? Cada valor de estos, cada argumento que permite este método, tiene que ir separado por coma. Aquí iría nuestro valor actual, vamos a llamarlo así tal cual, valor actual. Como he dicho, este también lo podemos representar por la letra A, B, C, lo que queramos, la letra que nos inventemos. Yo lo voy a poner así para que lo veamos más claro. Entonces, esta función nos va a devolver algo. ¿Qué es lo que nos va a devolver? Bueno, pues nos va a retornar, vamos a poner aquí un return, el acumulador más el valor actual, y todo esto le ponemos aquí una coma y aquí el valor inicial. Como hemos dicho anteriormente, este valor inicial podemos decir el que queramos.
vamos a ponerle que empiece desde cero, desde el primer elemento. Y con esto terminamos. Si ahora hacemos un console log sobre suma, veamos en el navegador lo que nos devuelve. Y nos da un gran error, y es porque aquí hemos cometido un pequeño, bueno, no hemos dicho que esto es igual a esto. Vale. Volvemos a abrir el navegador otra vez y vemos que, vamos a limpiar para que se vea mejor, vemos que nos devuelve un 15, que es la suma de suma todo esto. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Entonces, esta es una de las formas en las que podemos utilizar el método reduce para sumar todos los elementos del array. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí lo que estamos diciendo es, mira, en esta variable tú me vas a guardar lo siguiente. Vamos a coger el array y vamos a aplicar el método reduce y por cada elemento vas a ir pasando por cada elemento y lo que vas a hacer, me vas a acumular, ¿qué cosa me vas a acumular? Por cada valor que yo voy recorriendo, me vas a sumar el acumulador, es decir, el valor que actualmente tiene. El acumulador cuando inicia está en 0, entonces 0 más el valor actual, cuando pasa por el 1 es el 1, entonces 0 más 1 es 1. En la segunda vuelta va a pasar por el 2, entonces como aquí ya tenemos 1, va a ser 1 más el valor actual que es 2, 3, vuelve a dar la segunda vuelta, el acumulador ahora es 3, pasa por el siguiente elemento que es 3, 3 más 3 son 6, vuelve a dar la vuelta y así sucesivamente hasta el último elemento. Esto es lo que está haciendo. Y claro, le hemos dicho que parta de 0. Si en lugar de 0 le decimos que parta del índice 2, pues sería 0, 1 y 2, empezaría a partir del 3 y lo que nos sumaría es 3 más 4 más 5. Esta es una de las formas que podemos utilizar el método reduce. Vamos a ver otra forma en que podemos utilizarla. Podemos utilizarla, por ejemplo, eh, vamos a imaginar que tenemos un array que está compuesto por varios arrays. Vamos a dividir esto, por ejemplo, vamos a decir que un elemento es el array que contiene 1 y 2, otro elemento va a ser otro array que contiene los elementos 3 y 4, y otro array va a ser uno que contiene los elementos 5, y vamos a añadir aquí uno más, y 6. Podemos utilizar el método reduce para decirle, mira, todo esto que está compuesto por varios arrays, un sinnúmero de arrays, yo quiero que me lo saque de esos arrays y me deje un solo array con cada uno de esos elementos de los arrays internos por suelto dentro del array principal. ¿Cómo haríamos eso? Vale, pues vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a empezar aquí de cero, nos eliminamos todo esto. Vamos a, ¿cómo le llamaríamos? Vamos a decir que esto es un array aplanado, por decirlo de alguna manera. Se me acaba de ocurrir así, ¿no? Y vamos a decir que esto va a ser igual a nuestro array números. Le aplicamos el método reduce. Y aquí adentro, bueno, pues lo mismo. Tenemos nuestro acumulador. Bueno, tenemos la función flecha. Vamos a ver, lo hago así primero para que lo veamos claro, ¿no? Y aquí en la función flecha, como siempre, nuestro acumulador, coma, el valor actual. Y aquí tenemos el return. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, lo hacemos, le decimos que el acumulador, y aplicamos el método concat, de concatenar, y ahí le metemos el valor actual. Todo esto lo finalizamos y al final, como el elemento de inicio, lo que le vamos a decir es un array vacío. ¿Qué es lo que no va a hacer esto? Pues va a ir cogiendo cada uno de los elementos y lo va a concatenar con el siguiente, pero fuera del array. ¿Vale? Si ahora hacemos un console log con nuestro array aplanado, veremos en pantalla, vamos a limpiar todo esto aquí, y veremos que nos ha puesto el array aquí todo por los elementos sueltos dentro del array principal. Otra manera que podemos utilizar el método reduce es para encontrar ocurrencias dentro de un array. Es decir, podemos encontrar dentro de un array elementos que se repitan. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a poner este ejemplo, que ya lo tengo aquí hecho para no escribir tanto. Es un array al que llamamos frutas, ¿no? Y aquí tenemos una serie de frutas. Y vemos
Hay algunas que se repiten, como manzana se repite, está aquí dos veces, plátano también se repite, naranja y uva está solito. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar el método reduce para encontrar las coincidencias. Pues hacemos lo siguiente, vamos a conseguir, a construir una variable a la que le llamaremos contar frutas. Y le vamos a decir que va a ser igual. Es lo mismo, nuestro array fruta, aplicamos el método reduce, hacemos nuestra función de callback, y aquí dentro, lo de siempre, el acumulador. Entonces, ponemos el valor actual y aquí va a venir la magia. Lo que vamos a hacer es, después de la función callback, vamos a ponerlo aquí debajo para verlo más claro, vamos a poner de nuevo el acumulador, vamos a crear un array con el valor actual. Uy, que le he puesto a valor y es valor, ¿vale? Valor actual. Y entonces vamos a decirle que eso va a ser igual a lo siguiente, a acumulador y otra vez el array valor actual. Y vamos a utilizar la conjunción o, que se representa así por dos barritas, o 0. Y todo esto le vamos a decir más 1. Y aquí pondremos nuestro return. ¿Qué nos va a devolver? Pues nos va a devolver el acumulador. Punto acumulador. Vale. Y entonces aquí debajo, como el elemento de inicio, vamos a decirle un objeto vacío. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Vamos a tener nuestra función acumulador y vamos a buscar, vamos a decirle que cada vez que pase por un valor actual, en el acumulador nos va a poner el valor actual y va a hacer lo mismo cada vez que encuentre un valor semejante al que tenemos en el acumulador actual. O de lo contrario, que no ponga nada. Y lo vamos sumando a lo que ya existe. Si hacemos un console log sobre esto, vamos a hacer un console log sobre contar frutas. Si miramos en pantalla, ¿cómo nos queda esto? Pues nos queda de la siguiente manera. Vamos a limpiar para que se vea mejor, refrescamos. Y fíjense que tenemos manzana 2, plátanos 2, naranja 2 y uva 1, que es exactamente las coincidencias que vimos al principio. Pues estas son algunas de las utilidades que le podemos dar al método reduce. Hay muchísimas más. Se me ocurre, por ejemplo, un array compuesto por objetos con diferentes propiedades. Podemos buscar los objetos que tienen propiedades comunes. Es decir, imagínense un objeto personas que tengan nombre y edad. Podemos buscar todas las personas que tengan la misma edad o todas las personas que tengan el mismo nombre. En fin, hay muchísimas cosas que podemos hacer con el método reduce. Es muy útil y espero que lo puedan utilizar en sus códigos a partir de ahora. Gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.